Protección presenta Actualización Tributaria 2019 con Orlando Corredor Alejo, experto tributarista. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación de protección. Hoy el tema que nos reúne es nuestro streaming de actualización tributaria, un tema que cada vez cobra mayor relevancia, pues antes lo veíamos como solo a algunas personas este tema les aplica y cada vez más todos los colombianos, personas naturales o jurídicas, tenemos que tener conciencia de cómo son nuestros aportes en materia de tributos y cómo le podemos sacar el mayor beneficio tributario que nos ofrecen mecanismos como el ahorro en los fondos de pensiones y cesantías. Por primera vez Protección, seguimos innovando y así lo demuestra estar en 3 plataformas en simultáneo. Ustedes pueden conectarse desde protección.com/eventos por nuestro canal de Facebook y hoy por primera vez por nuestro canal de Instagram. Así que a cada uno de los que esté conectado por las diferentes plataformas les damos una cordial bienvenida. Nos acompañan 2 expertos en materia tributaria, el doctor Orlando Corredor Alejo, nuestro asesor de cabecera, y Elizabeth Agudelo, quien trabaja en el equipo de protección en toda la asesoría tributaria que le damos a nuestros clientes. A ambos bienvenidos y gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias, Sandra. Un placer compartir este set con Elizabeth, empezar esta jornada de actualización en materia tributaria que esta vez llega cargadísima de cosas importantes, algunas buenas, otras no tan buenas, pero que realmente son de mucho interés, especialmente si lo dimensionamos en cara de las personas naturales, porque las reformas tributarias usualmente se estructuran sobre base de personas naturales y de personas jurídicas. El centro de lo que quiero que hagamos hoy es que lo evaluemos en dimensión de personas naturales, como quiera, que básicamente lo que Protección intenta hacer es penetrar el mercado de protección a las personas naturales, sin desproteger, por supuesto, el tema de personas jurídicas. Vamos a recorrer el tema a partir de la última reforma tributaria y vamos a particularizar algunas cosas gracias a esta gentil invitación. Créanme que me siento muy honrado de compartir set con estas 2 bellezas de mujeres y espero que podamos hacer un ejercicio bastante provechoso para los que están siguiendo este evento, que previamente además han remitido información, preguntas. Interactúen con nosotros porque de lo que se trata es de eso, de interactuar para que podamos sacar el mejor provecho de este evento. Me gusta mucho que hable de interacción porque precisamente de manera previa, como usted lo dice, a esta invitación para hablar de la ley 1943, que es la que nos va a ocupar en el día de hoy, le preguntamos a los colombianos cómo estaban ellos informados y qué tan cerca están del tema de actualización tributaria. Daniel, ¿qué nos dijeron estas personas? Muy bien, a la primera pregunta a través de www.menti.com usando el código 564943, les recuerdo que todavía pueden votar. ¿Conoce los principales cambios que introdujo la ley de financiamiento a los fondos de pensiones y cesantías? Tenemos a la hora 1.274 participaciones en esta pregunta, un rotundo 85% no y un pequeño, doctor Corredor, porcentaje de 15%, lo que le da, creo, más relevancia a este tipo de espacios. Si la gente dice que no los conoce, pues para eso estamos aquí. Continúen ustedes. Bueno, entonces, ante este 85 que vamos a invertir, luego de la hora que vamos a estar aquí conectados, los 45 minutos que duremos conectados, ¿qué le podemos decir a la gente de forma general sobre los cambios que introduce esta ley de financiamiento en cuanto a los beneficios y al ahorro que se hace en los fondos de pensiones y cesantías? Comencemos con usted, doctor Corredor. Muy bien. Hacer una introducción al tema tributario en dimensión de lo que acabamos de evaluar, por supuesto, y es que la mayoría de las personas informan que no tienen un conocimiento en relación con lo que ha habido en la reforma tributaria. Un 85 es un porcentaje bastante elevado, pero en la dimensión de la reforma tributaria tengo que mencionar quizá varias cosas como conocimiento general. La reforma tributaria trae varios cambios, todos intentando hacer más apacible la tributación, pero también buscando una mayor recaudación a favor del Estado. De entrada tenemos que decir que la ley se tramita como una ley de financiamiento presupuestal y las leyes de financiamiento presupuestal
tienen un procedimiento particular, un poco más abreviado ante el Congreso de la República, pero buscan como objetivo central buscar un mayor recaudo para las finanzas estatales, y eso se ve en este caso particular, pero se ve segmentado en distintos capítulos dentro de la ley, porque tenemos modificaciones que van con el impuesto al consumo, el impuesto sobre las ventas, modificaciones al impuesto sobre la renta, tanto en personas naturales como en personas jurídicas. Hay unos grandes temas relacionados con inversiones importantes, lo que se llaman mega inversiones. Hay un tema de formalización de fondo que es muy importante, que se ha denominado el régimen simple de tributación, y hay otras disposiciones que intentan combatir el abuso en materia tributaria y que intentan combatir la evasión. Todo esto forma un cúmulo de disposiciones que, por supuesto, hace comprensible que no todo el común de las personas conozca. Sin embargo, debemos preocuparnos para que vamos a enderezar ese porcentaje, para que lo que vamos a intentar explicar esta tarde sea de conocimiento general, no de toda la ley, pero sí de los puntos que queremos exponer en relación, como dije al comienzo, con las personas naturales, ¿verdad, Elizabeth? Así es, y por eso empecemos con nuestros productos. Empecemos con el ahorro voluntario. Y si quieren, iniciemos con el Fondo de Pensiones Voluntarias. Los fondos de pensiones voluntarias, en un comienzo, cuando se presenta, doctor Corredor, la iniciativa en el Congreso, vemos con preocupación cómo el ahorro, tanto en fondos de pensiones voluntarias como en cuentas AFC, quedaba derogado. Y vemos cómo a medida que se dan estas discusiones de debates dentro del trámite legislativo, vuelve el ahorro tal como estaba, y hoy podemos decir que se mantiene la posibilidad de continuar realizando aportes voluntarios en los fondos de pensiones voluntarias con los beneficios que hemos tenido hasta el momento, es decir, un 30% del ingreso laboral y tributario y hasta 3.800 VT, con un componente que ya ahorita más adelante vamos a mirar del sistema cedular, de la nueva determinación de ese impuesto de renta, donde vamos a tener unas variaciones en ese sistema cedular que nos hacen tener un componente de limitantes en esas deducciones y rentas exentas hasta el 40% y 5.040 VTs. Pero digamos, para alivio de los clientes que hoy tienen sus recursos en pensiones voluntarias, que continúan los beneficios tanto de renta exenta en el aporte como la posibilidad de sus retiros, manteniendo esa exención cuando retiran por compra de vivienda, para pago de créditos hipotecarios o leasing, por la permanencia del aporte de 10 años o incluso por cumplimiento de requisitos de pensión. Entonces, creo que... Me parece bien importante que dentro del contexto que estamos explicando y como lo introduce Elizabeth, creo que es importante explicarle a los que nos están siguiendo en este momento, dado el alto nivel de desconocimiento que hay, poner un contexto en el siguiente sentido. Es que cuando hablamos de los ahorros, normalmente el Estado debe emitir normas que protejan el ahorro, que estimulen el ahorro. El ahorro es una base fundamental de inversión social. Cuando las entidades recaudan el ahorro, los colocan dentro del mercado financiero y esto ayuda a generar un movimiento de la economía. Pero los que tenemos la capacidad de ahorrar somos las personas, no los que tienen dinero o los que no lo tienen, porque todo el mundo debería tener capacidad de ahorrar. El que se gana el salario mínimo debería, por supuesto, tener algún grado de ahorro. Ahora, los ahorros son de dos clases desde el punto de vista de la ley. Unos ahorros obligatorios, nos toca obligatoriamente hacer el ahorro, y es lo que ocurre con el sistema pensional. En el sistema pensional hay dos regímenes, por supuesto, pero en el régimen del sistema pensional privado, como el que administra Protección, que se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, el ahorro es de parte del trabajador con el 4% de descuento que le hacen de su nómina, y el aporte que debe colocar la empresa es ahorro forzado, ahorro obligatorio. Pero la ley también estimula la posibilidad de ahorro voluntario, y es ahí a donde entra precisamente el tema que explica Elizabeth, porque hoy en día uno puede dirigir sus ahorros hacia diversas fuentes. Una persona de golpe puede considerar que la mejor manera de ahorrar es comprando un apartamento. Ese es un ahorro, ciertamente, pero lo puede dirigir hacia el mejoramiento de su vida futura con una renta
derivada de los fondos de pensiones. Y en ese sentido el ahorro se puede dirigir voluntario hacia el sistema obligatorio o hacia el sistema del régimen voluntario de pensiones, lo que se llaman los fondos voluntarios de pensiones, a los que pueden acceder todas las personas naturales. Entonces, cuanto dice Elizabeth, y en ese contexto que lo estoy ayudando a colocar, lo que la gente debe comprender es que, por fortuna, el ahorro voluntario hacia los fondos voluntarios mantienen el beneficio que se había otorgado en la ley desde siempre, porque alcanzamos a tener una dificultad, dado que cuando el gobierno propuso el proyecto de ley, quiso eliminar la figura de los ahorros voluntarios en los fondos voluntarios de pensiones. Y por supuesto que en su momento la norma propuesta fue debidamente y críticamente comentada, porque no se veía cómo el Estado iba a proponer de una buena forma un estímulo al ahorro. Iba a ser un desestímulo derogando la disposición. Por fortuna la norma se mantiene. Y entonces hoy podemos decir con tranquilidad, resumiendo lo que acaba de decir Elizabeth, que quienes hacen aportes a un fondo voluntario de pensiones siguen teniendo el estímulo de que el 30% de ese ahorro, del dinero que coloca sobre el monto de su ingreso, el 30% del ingreso es una renta exenta, es un valor que no genera tributación en cabeza de la persona que hace el aporte, con una circunstancia adicional. Esa circunstancia adicional es que los aportantes a los fondos voluntarios de pensiones pueden ser personas naturales con cualquier fuente de ingresos. Usualmente la gente cree que los únicos que pueden hacer aportes voluntarios son las personas naturales asalariadas. Y hay que decir, reiterar, ratificar que el ahorro voluntario se puede hacer por cualquier sujeto. Si usted es arrendador de un bien, si usted es ganadero, si usted es arquitecto, si usted es abogado, no importa. Si usted tiene una tienda, si usted tiene una industria, usted como persona natural puede generar ahorros hacia el fondo voluntario de pensiones con ese estímulo. Esta es una circunstancia bastante importante porque sigue persistiendo dentro de la ley. ¿Qué le parece si le damos paso a una pregunta que nos envían desde Cartagena, que creo que usted ya está haciendo como una introducción que nos va a ayudar a contestar esta inquietud? Yo quisiera que me explicaran qué beneficios tiene el ahorro voluntario en pensiones obligatorias. ¿Hay alguna novedad con la ley de financiamiento? ¿Qué novedad trae entonces para responder la pregunta que nos llega de Cartagena? Entonces, demos un contexto de cómo estábamos antes para saber cómo estamos ya hoy. Antes, digamos que con la reforma tributaria, la ley 1819, en el 2016, a partir del 1 de enero, los aportes voluntarios en pensión obligatoria pasaron a ser un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Qué significa esto? Que dejaron de ser parte de ese 30% que anteriormente compartían con los aportes voluntarios de los fondos de pensiones voluntarias, de las cuentas AFC y de la cotización obligatoria del trabajador. Pasan de estar en ese conjunto de ese 30% y se aíslan y van a ser ingreso no constitutivo, es decir, se depuran o se restan al inicio después de los ingresos. Y con un componente extraordinario, y es que podían las personas realizar aportes voluntarios en su obligatoria sin ningún límite, ni porcentual ni en VT. Y esto pues era una oportunidad muy interesante en la medida que las personas podían contribuir al mejoramiento de su mesada pensional o a un retiro anticipado de las edades de pensión que hoy tenemos establecidas en el país. Sin embargo, este beneficio tiene una finalidad exclusiva, que es el mejoramiento de la pensión, y como estaba estipulado, tenía una retención en la fuente si la persona decidía retirar ese aporte voluntario para otro fin diferente a los pensionales del 15% sobre el valor total de ese retiro. ¿Cómo estamos ahora? Ese era cómo estábamos hasta el 31 de diciembre de 2018. Ya a partir del 1 de enero de 2019, con la entrada en vigencia de esta nueva ley, ¿qué pasa? Ya vemos cómo siguen siendo un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, pero limitado el aporte. Es decir, ya no es esa amplitud de que puedas hacer el aporte que cada persona quiera sin ningún límite porcentual en VT, sino que ya va a tener un límite
que corresponde al 25% del ingreso laboral o tributario de la persona y hasta 2.500 VT. Pero separado del 30%. Separado de las rentas exentas y deducciones que hacen parte de un conjunto de un 40%. Es decir, sigue teniendo un beneficio tributario diferente y adicional a ese 40% que ya es un 25% y limitado a 2.500, que para este año corresponde alrededor de 85.600.000 pesos. Antes de darle la palabra al doctor Corredor, nosotros le preguntamos a los colombianos si sabían cuál era la finalidad del ahorro voluntario en pensiones obligatorias. Y Daniel, ¿qué nos contestaron para mirar la importancia que tiene estar hablando de estos temas? Muy bien, ahí se va refrescando la pantalla en este momento. 1.279 participaciones a esta hora en nuestra encuesta. Permítame un segundo, la pregunta es: ¿cuál es la finalidad del ahorro voluntario en pensiones obligatorias? Ya se va a actualizar los resultados. Recuerden que esto es en tiempo real. Esto es en tiempo real, miren que van subiendo las votaciones, los puntos que vemos ahí van a ir desplazándose a la respuesta con más participación. Ya me da un previo, tenemos un 75% de las personas dicen que esa finalidad es el cierre de brecha pensional o la anticipación de pensión. Un 24% dice que su destinación o su finalidad es para otros proyectos y solamente un 1% dice que va a celebrar y a disfrutar de unas excelentes vacaciones. Bueno, pues nos sirve mucho precisamente. Una buena estadística. Pues el 75% tiene la certeza, como lo estaba diciendo Eli, de para lo que son. Complementemos esa mirada que tienen las personas que nos están viendo. Bien importante, qué buena pregunta esa que se ha formulado. Porque yo sí creía que uno se iba de vacaciones, pero después de que se pensionaba. El contexto para este tema es, efectivamente uno ahorra voluntariamente dentro del fondo obligatorio y el deseo puede ser simplemente ahorrar. En realidad, la orientación de la respuesta nos indica que realmente depende de lo que uno busque. Normalmente debe buscarse una finalidad pensional, como lo dice la mayoría, por supuesto. Y eso es lo que quiere la ley tributaria. Y eso es lo que premia. Por supuesto, porque fijémonos que es que al final de cuentas el tema tributario es un estímulo al ahorro. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me gano 1.000 pesos, tengo que hacer un aporte obligatorio. Ese aporte obligatorio no paga impuestos. Pero la ley me dice, ¿sabe qué? Si usted tiene una capacidad adicional de hacer ahorro, haga un ahorro voluntario hacia el fondo obligatorio y ese ahorro voluntario le evita pagar impuestos. Cuando la disposición establece que usted no paga impuestos sobre esos es porque el Estado le está ayudando a subsidiar con el impuesto que no se paga parte de su pensión. Por eso se honra el tema de la pensión y en eso la mayoría tiene toda la razón en que es buscar un mejoramiento de su pensión, sea como anticipación del tiempo de la pensión, una mejora en el valor de la pensión, que es la finalidad al final que uno requeriría determinar como objetivo. Pero juzgo importante, Elizabeth y Sandra, decirle a las personas que nos siguen que cuando hablamos de los ahorros en los fondos obligatorios, que hace un rato me refería a los ahorros voluntarios en el voluntario, que tienen también una finalidad similar, aunque la ley ha dado unos estímulos distintos para vivienda y etcétera. Pero centrándonos en el tema de los ahorros voluntarios en el sistema obligatorio, es importante recordarle a las personas que este tampoco es un tema exclusivo de los empleados. Normalmente se dice, no, yo no tengo nada que ver con eso porque es que yo no soy asalariado, yo no soy empleado, yo soy un rentista de capital, yo tengo un apartamento en renta, etc. El actual sistema legal exige que todas las personas que tengan un ingreso deben hacer aportes de seguridad social. Y cuando pongo el tema en ese contexto es para decir que en el sistema obligatorio donde uno cotiza a salud, a pensión, a riesgos laborales, ahí está precisamente el ahorro obligatorio, que es el que se puede complementar con un ahorro voluntario. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo soy ganadero, he de saber que yo como ganadero tengo que afiliarme al sistema de pensiones, ya sea al sistema
de pensiones de ahorro individual con solidaridad, el RAIS, o el sistema que administra el Estado, que es el régimen de prima media. Tengo que afiliarme. Solo que si yo quiero verme beneficiado con impuestos, debo afiliarme al sistema de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran las entidades privadas como protección, que es a donde puede uno dirigir los ahorros voluntarios. Si yo estoy en el régimen de prima media en el que administra el Estado, ese no admite recursos voluntarios. Si yo estoy allá, no puedo ahorrar impuesto haciendo ahorros voluntarios, tengo que estar dentro del sistema obligatorio privado. Con esto entonces lo que he querido decir es que efectivamente la ley mantiene un beneficio. El año pasado fue un año excelente en términos de este beneficio, porque la gente pudo ahorrar sin ningún límite, como lo reflexionó Elizabeth. La ley ha puesto una talanquera a ese ahorro en el sentido de que usted puede ahorrar lo que quiera, pero tributariamente solamente le reducen el valor del impuesto hasta en un 25% del ingreso. Si usted se gana 100 millones, puede aportar 25 millones al fondo obligatorio como aporte voluntario y le van a reducir el impuesto en esa proporción. No importa si es ganadero, agricultor, la actividad que usted tenga, haga el esfuerzo y con seguridad que verá su impuesto reducido en esa magnitud. Es por ahí donde va el camino. Y ahí es importante también reforzar diciendo que como esta norma tiene una finalidad puntual y es que realmente se utilice para el mejoramiento de la mesada pensional o la pensión anticipada, ya también hay unos incrementos en la tarifa de retención en la fuente si se realiza un retiro. Entonces antes teníamos una tarifa de retención en la fuente del 15% si se realizaban retiros, y a partir de la entrada en vigencia de esta norma vemos cómo esa tarifa también el gobierno dice hay que aumentarla porque quiero que finalmente esos recursos sí tengan esta destinación, y hace un incremento a tarifa del 35%. O sea que para concluir este primer bloque pudiéramos decir que estas personas, este 25% que nos dijo, incluso el 1% que nos mencionó las vacaciones y los que dicen son para vivienda, lo recomendable es, si ese es su fin de ahorro, no lo hagan en el voluntariamente en el obligatorio, sino que lo hagan vía los fondos de pensiones voluntarias, de forma voluntaria, para no tener ese castigo, porque el objetivo acá es el que me define en cuál de los fondos le saco el máximo provecho al beneficio tributario. Fundamental, qué buen resumen ese, Sandra, porque digamos, los ahorradores dentro del sistema obligatorio, los que ahorran voluntariamente, deben saber que realmente hay que honrar el propósito de una mejor pensión. No el propósito de ahorrar para las vacaciones, para comprar el apartamento, etcétera. Si yo tengo una meta de ahorro vía pensiones, para meta de irme de vacaciones, para comprar la casa o para cualquier otra finalidad, lo mejor es hacerlo en el fondo voluntario de pensiones. El obligatorio no, entre otras cosas, porque como lo dijo Elizabeth hace un rato, la ley premia el ahorro, pero penaliza el desahorro. Así es. Si yo ahorro voluntariamente en el fondo obligatorio, me ahorro el impuesto hasta en un 25%, pero si retiro ese recurso, la ley ha dispuesto, le voy a descontar una retención del 35%. Y no importa si son 100 pesos o 10 millones, no. Si usted retira para una finalidad distinta a la pensional, le voy a descontar el 35%. Por supuesto, si yo no voy a ahorrar para los efectos, es mejor hacerlo por el otro lado. Eso es bien importante. Y no sé si nos quede un tiempito antes de terminar el segmento, porque es que hay un detalle también muy importante que Elizabeth me estaba comentando antes de iniciar y quisiera que se lo compartiéramos al público que nos está viendo, y es el de los ahorros voluntarios de los pensionados. Porque que justamente tengo acá esa pregunta. Se formula esa pregunta usualmente, y es que si yo ya soy pensionado, ¿puedo hacer aportes voluntarios? Y normalmente se cierra la pregunta y se dice, no se puede. Es posible que venga la pregunta, yo hasta me estoy anticipando, suelo dañar ese tipo de sorpresas, pero Elizabeth, compártanos eso antes de salir al set. Me parece muy relevante porque hay mucho personal que en el país está pensionado, entonces ellos quieren saber si pueden o no ahorrar. Listo. La persona que ya está pensionada en un fondo de pensiones bajo el RAIS, el régimen de ahorro individual, digamos que recordemos que allí hay unas modalidades para recibir esa mesada pensional. Dentro de esas modalidades existe una que se llama retiro programado. ¿Qué significa un retiro programado?
Pues básicamente es que la administración de ese ahorro para su mesada pensional está administrado por el fondo de pensiones y es quien se encarga de administrar esos ahorros y pagarle mes a mes esa mesada pensional. Distinto a una renta vitalicia que se contrata a una aseguradora y es la aseguradora la encargada de velar por el pago de esas mesadas y por los riesgos de longevidad y de descapitalización de esos recursos. En la medida en que el fondo es quien administra y realiza unos recálculos año a año, pues los riesgos de longevidad y los riesgos de descapitalización corren por cuenta del afiliado. Y en ese sentido, legalmente es posible que el afiliado pueda decir, venga, mi mesada pensional hoy no cumple las expectativas de mis ingresos y quiero inyectar o mejorar esa mesada pensional que hoy tengo, aumentando o incluyendo un capital adicional para recalcular o mejorar mi mesada pensional. Entonces es completamente viable siempre y cuando sea bajo una modalidad de retiro programado. Perfecto. Entonces con eso respondemos la primera pregunta que nos había llegado a nuestra plataforma. Síganos mandando sus inquietudes con el numeral El Experto Dice por Facebook, por Instagram o por la plataforma de protección.com/eventos. Regresamos en unos minutos. Protección. Nos dimos cuenta que de inversiones muchos opinan. Papá, invertiría todo en robótica. Es lo de hoy. Propiedades en Miami están al alza. Lo mejor son las energías limpias. Ahí está el negocio. Cuando se trata de inversiones, muchos opinan, pero solo un experto como Protección le asesora. Por eso, entendemos sus objetivos y desarrollamos juntos el mejor plan de inversión para lograrlos. Invierta con Protección. Un saludo a todo Protección, que siempre nos entrega información relevante. Soy contratista del Estado y quisiera saber qué ventajas tiene el ahorro de pensiones voluntarias para la declaración de renta. A quienes nos enviaron sus preguntas y están conectadas, más de 2.500 personas, muchísimas gracias. Esta pregunta puntualmente nos llega desde Bogotá. Y doctor Corredor, ¿qué le podemos decir a esta persona que nos pregunta sobre el ahorro en pensiones voluntarias para la declaración de renta? Muy bien, resulta relativamente fácil en este momento, dado lo que hemos transitado ya previamente, para comentar varias cosas. La primera, como resultado, como respuesta concreta a esta persona, es que si es contratista del Estado, puede hacer aportes voluntarios al Fondo Voluntario de Pensiones con la consideración de que hasta el 30% del valor de su ingreso es una renta exenta. Le va a disminuir su impuesto de renta hasta en un 30%. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que los ahorros que se hacen en los fondos voluntarios de pensiones no pueden exceder de 3.800 unidades de valor tributario. Si yo me gano 100 millones de pesos, ingreso 100 millones de pesos, puedo aportar con beneficio tributario 30 millones de pesos. Yo, por supuesto, puedo aportar más, pero el beneficio tributario queda limitado al 30%. Y en esa medida, si me gano 1.000, puedo aportar el 30%, pero el 30%, 300 millones, ya es un valor superior a 3.800 unidades de valor tributario, de tal manera que me queda limitado el tema al nivel de las 3.800 unidades de valor tributario. Pero tengo que agregar frente a esta pregunta del contratista del Estado, que es bueno recordar que en este caso ese contratista del Estado puede tener una de dos formas, porque es que puede ser contratista como persona prestando un servicio personal, o puede ser un contratista, por ejemplo, que desarrolla un contrato de obra. Yo soy ingeniero, tengo como persona natural, hago un contrato con el Estado para construir 1 kilómetro de carretera. Pues yo soy el beneficiario de ese contrato. Como contratista yo puedo hacer aportes al Fondo Voluntario de Pensiones sobre el valor de mi ingreso, vale decir, sobre el valor del contrato. Que el contrato tiene unos costos y gastos, por supuesto, se mide una utilidad, pero desde el punto de vista tributario el aporte se hace sobre el monto del ingreso. Y estoy diciendo esto, es profeso, porque estamos hablando de un contratista del Estado que no es empleado, para volver a recabar sobre el tema de que los que pueden hacer aportes voluntarios son todo tipo de personas naturales. Inclusive,
Como la pregunta es abierta y dice, si yo hago aportes, está hablando como persona natural, a un fondo voluntario de pensiones, ¿qué beneficios tengo para mi declaración de renta? Pues toca reflexionar también en el sentido de que él puede ser empleador a su vez, porque él hace aportes sobre lo suyo como persona natural. Pero hombre, si él es ingeniero, para seguir con el ejemplo, y como ingeniero tiene 5 empleados, él puede hacer aportes voluntarios a favor de sus trabajadores, logrando una deducción de su impuesto de renta. Hablamos de lo que se conoce como los fondos institucionales de pensiones, que pueden ser abiertos por una persona natural que tenga una empresa, o que puede ser patrocinado por una persona jurídica. Entonces, aquí hay una doble dimensión de la respuesta, en el sentido de que esta persona, si hace un plan de pensiones patrocinado a favor de sus trabajadores, también logra un beneficio, porque eso es deducible de su renta. Puede ahorrar para sí y puede ahorrar para sus trabajadores. Esa es la dimensión del tema. Habíamos hecho un compromiso. El primer bloque lo íbamos a dedicar más a los beneficios en los fondos de pensiones y de cesantías, y en un segundo bloque íbamos a hablar de algunas generalidades que trae como modificación la ley de financiamiento. Y quiero, para entrar a esas generalidades, que hablemos de las modificaciones que trae el sistema cedular en la ley de financiamiento. Para eso también hicimos una pregunta a los colombianos en relación a qué tan informados están sobre los cambios de este sistema cedular, que en la antigua reforma tributaria nos había dejado 5 componentes de cédulas y ahora nos deja en 3. Vamos a ver qué nos respondieron, Daniel. Bien, Sandra Elizabeth, doctor Corredor, esta pregunta tiene 1.336 participaciones. La pregunta es, ¿está informado sobre los cambios en el sistema cedular tras la ley 1943? Aquí hay, como lo digo siempre, una muy buena oportunidad de hacer claridad sobre este tema. Un no, un 79%, y sí respondieron el 21%. Sandra y doctor Corredor y Elizabeth. ¿Qué podemos destacar entonces de la reforma en cuanto a personas naturales en una primera instancia con este tema cedular? Es que vuelve y cambia la determinación del sistema para efectos del impuesto de renta, y siento ahí que el gobierno, cada vez que tenemos reforma, vuelve y cambia un poco el tema del sistema de determinación de la renta. Recordemos que antes del 2016 teníamos un sistema ordinario, un IMAS y un IMAN, que no duraron mucho. Después viene un sistema cedular que busca una determinación de unas cédulas basadas en las fuentes de ingreso que permitan unas depuraciones de manera independientes, con tablas diseñadas también bajo unos conjuntos para que haya una diferenciación en tablas que generen quizás un posible mayor impacto en el pago de impuestos. Después de tener estas 5 cédulas, que recordemos eran las cédulas de las rentas de trabajo, las rentas de pensiones, rentas de capitales, rentas no laborales y rentas de dividendos, adicionadas o sumadas a las de las ganancias ocasionales, el gobierno determina unificar en una única cédula, como cédula general, las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Entonces, para entrar a este sistema cedular, partamos por las rentas de pensiones. Las rentas de pensiones no tienen modificaciones. En este caso, las pensiones siguen teniendo un espacio o una cédula independiente, pero se mantienen las mesadas pensionales exentas. ¿Hasta qué valor? Hasta un valor de 1.000 VT mensuales, que esto corresponde alrededor de unos 34.200.000 pesos de una mesada mensual pensional. Bastante bueno, lo que creeríamos que la generalidad de las pensiones en Colombia no llegan a ese nivel. Siguen siendo exentas. De otro lado, ya nos vamos a esa cédula única general, que como les decía ahora, anteriormente eran independientes y ya van a unificarse, donde se sumarán todos los ingresos. Entonces, una persona que, por ejemplo, es asalariado, pero también tiene arrendamientos, también recibe rendimientos financieros, ya va a sumar en un mismo conjunto o en un mismo espacio todos sus ingresos y realizaría la depuración de su renta, con un límite global de posibilidad de optimización o de planeación tributaria en deducciones y rentas exentas, que queda dentro de ese límite del 40% y de las 5.040 VT. Eso es más o menos, pues digamos que ese cambio bajo el sistema cedular. Yo quisiera valerme nuevamente de la lámina que proyectaron hace un momento, sí. Por favor, para que la pongamos en pantalla, porque me parece bastante gráfico que la gente se ilustre sobre el cambio en relación con la determinación cedular en el antes y el ahora.
porque ese cambio supone varias cosas. Efectivamente, en materia de impuesto de renta de personas naturales residentes en Colombia, además, porque hay sujetos que están en Colombia pero no son residentes porque no llevan más de 183 días o porque se fueron del país, no son residentes, de manera que quienes somos residentes utilizamos un sistema cedular que antes estaba dividido en las 5 cédulas que se ven en la gráfica y que tenían la virtud de tributar de manera separada. Es decir, si una persona tenía una renta de trabajo, un salario, por ejemplo, de 100 y una renta de capital de 100 por arrendamientos, por ejemplo, él tributaba en las dos rentas cada una sobre 100. En el nuevo sistema, en el ahora, como se ve en la lámina, esa persona que tiene 100 de rentas de trabajo y 100 de rentas de capital va a tener que englobar todo en esa cédula que se ve en el recuadro de la pantalla, de manera que ahora no va a tributar sobre 100 y sobre 100, sino va a tributar sobre 200. Y por supuesto, la gente diría, pero pues eso suena gracioso, porque me da lo mismo pagar sobre 100 y sobre 100 que pagar sobre 200, porque al fin de cuentas 100 y 100 son 200. Pero es que esto tiene su técnica, la técnica de la progresividad. Cuando hablamos de un sistema progresivo, no es lo mismo pagar impuestos sobre 100 y sobre 100 que pagar sobre 200, porque la tabla va subiendo en la medida que va subiendo la renta de la persona. Entonces, es posible, hablando en términos redondos, que sobre 100 yo pague 18 y sobre otros 100 pague otros 18, por ejemplo, pagaría en la suma de los dos 36. Pero si yo sumo 200 y le aplico la tarifa, es posible que el impuesto no sea de 36, sino de 48. Eso hace una distancia, por supuesto, en el sistema cedular antiguo y el sistema cedular nuevo, que va acompañado con una modificación en las tarifas. Pero entonces, esencialmente, aquí lo que hay, y según lo ilustrábamos en la gráfica, pues ahí es una unificación de 3 cédulas en una. ¿Y tienen algún nombre esa unificación o simplemente se llama cédula general? Ahora se la llama cédula general, que involucra las otras 3 cédulas que hemos visto en el cuadro anterior. Y yo creo que ahí, para terminar, nos queda una conclusión muy importante, doctor, y no sé si la comparte, bajo el sistema cedular, y es que anteriormente las rentas de capital, quienes tenían arrendamientos o rendimientos financieros, tenían unos ingresos y una posibilidad, después de costos y gastos, de rentas exentas y deducciones solo hasta el 10% y 1000 UETs, que eso para el año pasado eran aproximadamente 33 millones de pesos. Es decir, no había mucha opción de beneficios tributarios solo asociados a ese 10%. Cuando pasan estas personas a un sistema único general, pasan a ese límite del 40% y de las 5.040 UET. ¿Qué significa eso? Que antes podían hacer aportes, por ejemplo, a pensiones voluntarias solo hasta un 10% y esas 1000 UETs, y ya podrían hacer aportes en un 30% y dentro de ese 40% que hoy representa aproximadamente 172 millones de pesos. Es decir, van a tener una mayor posibilidad de planeación después de sus costos y gastos en rentas exentas y deducciones. Podríamos entonces inferir, antes de irnos con las preguntas, que los independientes son los grandes beneficiados de este nuevo modelo cedular que plantea la reforma. Sí, siempre y cuando no sea asalariado, porque el que ya sea asalariado, digamos que ya estaba dentro de ese límite del 40% y de las 5.040. Pero la persona que solo recibe o percibe ingresos de rendimientos financieros o de arrendamientos o incluso de actividades comerciales y no tiene nada que ver con temas de salario, sí ve un incremento de posibilidad en utilización de rentas exentas y deducciones. Pero es que además hay una circunstancia que hay que destacar, porque si bien es cierto que el país transita en un alto nivel de personas que son asalariadas, respecto de las cuales su tributación sigue siendo la misma comparativamente hablando. Es decir, en el año 2018, el que es asalariado tiene derecho a rentas exentas y deducciones hasta del 40% sin sobrepasar 5.040 unidades de valor tributario, igual que para la nueva reforma tributaria. No hemos dicho, y quizá vale la pena aclarar esto a propósito, todo cuanto estamos diciendo es modelo 2019. Las personas que nos escuchan deben saber, y que nos ven, deben saber que lo que estamos diciendo va a aplicar para la declaración de renta que se presenta en el año 2020. La declaración que se presenta en agosto, septiembre de este año sigue las mismas reglas anteriores. Bien, decía, el empleado
El año pasado tenía renta exenta máxima 40% con un límite de 5.040 unidades de valor tributario, igual que este año. Los que estaban en las otras cédulas, voy a hablar de un rentista de capital, una persona que tiene arrendamientos, rendimientos financieros. Ese rentista de capital también tenía la posibilidad de rentas exentas y deducciones, pero se las limitaban al 10%. Entonces, cuando se hace la unión de las cédulas en la cédula general, automáticamente esta persona, que no es asalariada, sino solamente rentista de capital, ha maximizado el beneficio porque le van a dar el 40% y ya no el 10%. Y el año pasado estaba en 1.000 VTs, este año está en 5.040 VTs, de tal manera que ese rentista de capital o el que tiene rentas no laborales claramente tiene una ventaja desde el punto de vista tributario, porque le han permitido aumentar las posibilidades de planeación tributaria. Pero me quiero valer de la lámina siguiente para explicar que también hay un efecto importante relacionado con la tarifa, porque es que si yo soy asalariado, la tarifa sigue siendo la misma en el sentido de que las primeras 1.090 VTs pagan 0 de impuesto y de 1.090 a 1.700 pagan el 19 y luego el 28 y el 33. La tabla se aumenta en 3 rangos nuevos, 35, 37 y 39%, según lo están viendo ustedes en la lámina, pero la reflexión no es para señalar que ha habido un cambio de aumento de tarifa, no. Es por esto, es que esta que es la nueva tabla que aplicará para el año 2019 y años subsiguientes, unificó la tabla en una sola. El año pasado, si yo tenía salarios, tributaba con la tabla de 0 a 1.090, de 1.090 a 1.700, etcétera, con la tarifa del 0, 19, 28, 33. Si yo era rentista de capital, tributaba con una tabla distinta. Y esa tabla distinta empezaba desde 600 unidades de valor tributario, no arrancaba de 1.090. De manera que si yo soy rentista de capital, el año pasado tuve que pagar impuestos a partir de 600 unidades de valor tributario y hacia arriba con unas tarifas similares a las que están previstas en esta tabla. En el año 2019 y años posteriores, además de que me maximizan la posibilidad de ahorro a través de fondos de pensiones y de beneficios tributarios con esas rentas exentas, la tabla es mucho más llevadera, aunque arriba tiene unos niveles más grandes. Pero yo ya no, si yo soy un rentista de capital que me gano en el año 1.000 VTs, 1.000, para ponerlo ahí, ese impuesto va a ser 0 y el año pasado no era 0. El año pasado ya tenía impuesto porque era superior a 600. Entonces, las personas deben saber además que la base de determinación del impuesto se calcula después de los beneficios. Entonces, puede hacer que mi renta sea 1.200 VTs. Y entonces, como 1.200 VTs tengo la primera fracción exenta, pero luego tengo un compromiso con el 19%. Pero si yo hago aportes a un fondo de pensiones, es posible que las 1.200 se me baje a 1.090 y en consecuencia quedo con un impuesto de 0. Es una práctica simplemente de planeación en vista de que la tarifa se ha unificado y ha fortalecido el tema realmente para los rentistas de capital y para los que tienen rentas no laborales. Eso me parece supremamente relevante. Una muy buena noticia, además porque varios de nuestros clientes están dentro de estas clasificaciones que ustedes muy bien han explicado. Tenemos 3 preguntas antes de hacer un siguiente corte. Nos escribe Guillermo Galindo y nos pregunta: ¿los retiros de aportes a pensiones voluntarias se consideran ingresos y se registran como tales para la vigencia fiscal de 2018? Bueno, ahí para Guillermo es importante primero diferenciar cuál es la finalidad de ese retiro. Si ese retiro es para vivienda, pensión o por la permanencia de los aportes 10 años, ese retiro no tendrá ninguna práctica de retención en la fuente, ni sobre el aporte ni sobre los rendimientos. Y adicional, no deben tenerse en cuenta esos rendimientos como un ingreso grabado o un ingreso de esas cédulas en general, porque la norma misma permite que quien retire con cumplimiento de estas condiciones, pues no sea necesario que lo exprese en la declaración de renta del año del retiro. Sin embargo, para la persona que retire para finalidades diferentes a las 3 que acabamos de enunciar, pues sí, esos rendimientos tendrán una retención en la fuente del 7% y ese mayor valor, ese rendimiento, será un ingreso grabado de esa cédula única o general.
Doctor Corredor, nos pregunta Diana Joana Pinzón, si yo hice aportes en 2018 a cotizaciones voluntarias en el fondo obligatoria y voy a retirar en el 2019, ¿me aplican el 15% o el 35% sobre el retiro porque no va a ser para fines pensionales como lo habíamos visto? Muy bien, qué buena pregunta esa, porque la norma antigua determinaba una retención del 15% si el retiro se hacía para fines distintos a los pensionales. Ahora la retención es del 35%. ¿Y qué norma debe uno aplicar? La norma del retiro. Es decir, si yo consigné el año pasado al fondo obligatorio un aporte voluntario y dejé la plática allá dejé de pagar impuestos. Si retiro este año, la ley nueva viene y me dice, si retira le descuento el 35%. Lamentablemente la retención va a ser del 35%. Lo mejor es no retirar la plata, lo mejor es dejarla ahí para finalidad pensional, porque es que el 35% sí es una medida realmente sancionatoria. Esta norma no es para buscar exacción, no es para que la gente tribute, esta gente es para persuadir, para que las personas no retiren el recurso del fondo obligatorio de pensión. Con su usuario FAO8 nos pregunta qué pasa con los saldos de los fondos de pensiones voluntarias a 31 de diciembre. ¿Se siguen descontando para el cálculo de la presuntiva? Bueno, es un tema bien interesante con todos estos temas de concepto, doctor. Si quiere lo vamos conversando. Sí, pues es que el tema tiene una doble magnitud, porque uno tiene que empezar señalando lo que ha dicho el órgano oficial, que es la DIAN. A la DIAN se le ha preguntado si los aportes voluntarios a fondos de pensiones se reducen de la renta presuntiva, y la Administración Tributaria emite un concepto ceñido estrictamente a la literalidad de un artículo que hay en el Estatuto Tributario que no permite restarlos. Y en ese sentido, por supuesto, habría que darle la razón a la DIAN para señalar que si yo tengo aportes voluntarios en un fondo de pensiones, no puedo restarlos de mi renta presuntiva. Pero es que el análisis que hace la autoridad tributaria no está completo. En realidad es un análisis respetable, por supuesto, como todo lo de la DIAN, pero pues el elemento tiene que completarse con otros aspectos, y aquí particularmente es con la regla del artículo 126-1, que es el que tramita para este aspecto. ¿Por qué razón? Miren, en materia de fondos voluntarios de pensiones, la ley dice, los rendimientos de los fondos de pensiones pagan impuestos solamente cuando usted los retire. Si usted no retira los recursos, esos rendimientos, usted no paga impuesto. Bueno, si yo no pago impuestos sino hasta cuando retiro el recurso, ¿por qué si los dejo allá debo pagar renta presuntiva? Es un contrasentido. La renta presuntiva es la renta mínima que se supone debe generar un activo. Si mi activo por disposición de la ley genera rentabilidad gravada solo cuando la retiro, no puede ser que me digan que si dejo la plata ya por ahorro tributario, entonces me van a gravar con renta presuntiva. Eso es un total contrasentido. Por esa razón, en realidad, desde siempre hemos dicho, los ahorros voluntarios en los fondos de pensiones no hacen parte de la base de la renta presuntiva. No deben hacer base porque la ley no los quiere gravar. Si usted retira el rendimiento en ese año, pues usted excluyó el aporte, pero suma la rentabilidad gravada que tiene ese aporte para determinar al final una renta presuntiva. Así lo dice la ley, así se debería practicar, eso es lo que se debe reconocer. Digamos, este tema además tiene una cosa que seguramente vamos a mirar en el último segmento, y es el impuesto al patrimonio, porque ahí hay unos elementos también muy importantes que creo que no podemos dejar pasar por alto antes de que se nos termine este cortico tiempo que tenemos para conversar. Bueno, entonces, antes de que se nos termine el tiempo, vamos a un último corte y ya regresamos en nuestro último bloque. Ahí, los 3.000 que están conectaditos, espérennos que ya regresamos. Eres único. Por eso en Protección, creemos que tu plan de ahorro también debe serlo. Te presentamos Protección Smart, una plataforma robótica de inversiones que a través de analítica e inteligencia artificial te lleva a alcanzar tus metas de ahorro, inversión, pensión, estudio o vivienda sin necesidad de que seas un experto. Es muy fácil. De acuerdo con tu capacidad de ahorro, tus metas y el tiempo estimado para cumplirlas, Protección Smart diseña un plan a tu medida y se encarga de monitorear diariamente tu cuenta para ajustar automáticamente tu estrategia cuando sea necesario, de tal forma que puedas alcanzar tus metas de una manera eficiente.
Además, tendrás disponible mes a mes diferentes reportes que te mostrarán el comportamiento de tu plan de ahorro en el tiempo. Ingresa a Protección Smart desde protección.com o desde la zona transaccional con tu clave personal. Define tu meta y el tiempo estimado para cumplirla. Responde unas sencillas preguntas y delega la administración de tu ahorro. En Protección, trabajamos para que alcanzarla sea mucho más fácil. Invertir hoy es tan fácil que no necesitas ser un experto para hacerlo. Protección. La vida desde hoy. Protección, quisiera saber, ahora que están hablando de las nuevas disposiciones tributarias, si es cierto que la tarifa del impuesto va a empezar a bajar paulatinamente hasta el 2020. Dentro de nuestros 3.000 conectados sabemos que hay varias empresas, así que esta pregunta es perfecta para poder entrar a este componente de las empresas y cómo se ven beneficiadas dentro de la ley de financiamiento. Muy bien. Varios cambios, hay varias novedades que son favorables para las empresas. Una de ellas es la reducción de la tarifa de impuesto de renta. Noten ustedes cómo en el segmento anterior estábamos ejemplificando la tarifa de personas naturales, que sí tiene una modificación en el sentido explicado. Para las empresas, para las sociedades, el tema tiene una magnitud distinta, porque hoy en día las sociedades vienen pagando un impuesto del 33% sobre la renta. Esa tarifa se baja en algunos años hasta el 30%, es decir, se va a reducir gradualmente. Este año, en el 2019, seguimos teniendo el 33%, el año siguiente baja al 32%, luego al 31% y finalmente se va a localizar en el 30%. Se supone que la tarifa debería estandarizarse en el 30%, pero tengamos en cuenta que depende del segmento empresarial donde esté, la tarifa puede ser distinta. A estas alturas todavía hay empresas beneficiarias de lo que llamábamos la ley de las pymes, una ley del año 2010, que tenían una tarifa progresiva, pagaban en los 2 primeros años el 0%, luego el 25% de la tarifa, luego el 50%, el 75% hasta llegar al 100%. Es posible que en el año 2018, 2019 todavía existan empresas de esa naturaleza cuya tarifa se conserva, pero se conserva también la tarifa para otras industrias, las empresas editoriales. Una empresa editorial paga impuesto de renta a la tarifa del 9, no a la tarifa del 33, 32, 31, 30. De manera que esas tarifas que se conservan, por fortuna se conservan ciertamente, y lo que cambia la tarifa general para las sociedades. Esa es una buena noticia, porque viene acompañada de otras buenas noticias para ellas, como, anticipándome sin que quiera empezar a desarrollar el tema, pero hay algunas empresas que han mostrado preocupación con el impuesto al patrimonio. Este no les aplica a ellas, este es exclusivo para personas naturales, como quiero que lo reflexionemos más adelante. De manera que, frente a la pregunta que nos tramitan desde Armenia, efectivamente hay una modificación a la tarifa que va en beneficio de las sociedades y que procura ayudarles a una reactivación empresarial. Pues justamente usted mencionó el tema del impuesto al patrimonio, y que sea esta la ocasión para que arranquemos por ahí este bloque, volviendo al tema de personas naturales. Claro, por supuesto. Ya acabo de decir, lo ratifico, las personas jurídicas no tienen impuesto al patrimonio en esta oportunidad. Lo tenían antes. En este momento la ley aprobó solamente un impuesto al patrimonio para las personas naturales. No importa si esas personas naturales son nacionales, extranjeras, residentes, no residentes en Colombia. Todas las personas naturales quedamos comprometidos con el impuesto al patrimonio. Pero para que haya impuesto al patrimonio tienen que completarse unos elementos. Yo quisiera valerme de la lámina que pedí que tuviéramos listica para que Elizabeth nos ayude a comentar los elementos del impuesto. Porque si bien es cierto que son las personas jurídicas, para las personas naturales el impuesto al patrimonio, es importante que afinemos unos elementos para que la gente esté preparada sobre ese deber ser del impuesto al patrimonio y los cambios que hubo. Entonces, Elizabeth, a ver, hagamos el tema en función de los elementos, temporal, etcétera. Ayúdeme mientras. Así es. Bueno, lo importante acá es, como lo decía el doctor Corredor, este es un impuesto para las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Es
decir, para ese patrimonio que nos queda una vez fallece la persona, esa sucesión también puede estar inmersa dentro de este impuesto al patrimonio. Pero la fotografía la tomamos al 1 de enero de 2019. El 1 de enero de 2019, quien tenga un patrimonio líquido, es decir, activos menos pasivos o menos deudas de 5.000 millones de pesos, queda inmerso dentro de este impuesto. Que este impuesto se generará por 3 años, es decir, su periodicidad va a ser de 3 años, del 2019 al 2021. Una diferencia notable con el impuesto a la riqueza que teníamos anteriormente, y es que es un poquito más ácido frente a la base gravable, y es que anteriormente, o digamos que ahora, solamente podrá descontarse unas primeras VT de vivienda de habitación de su domicilio y un 50% de si declara activos omitidos, y ahorita de pronto hablamos un poquito de ese impuesto de normalización. Pero deja por fuera esa opción que anteriormente existía de poderse descontar el valor patrimonial neto de las acciones en sociedades nacionales. Y esta base, una vez se determina la base de este impuesto año a año, es decir, al 1 de enero de 2019, 2020 y 2021, se generará una tarifa del 1%. Un 1% para cada uno de esos 3 años. Claro, con lo cual además hay que complementar que noten ustedes que como las personas jurídicas no tienen impuesto al patrimonio, entonces las personas naturales que dentro de su patrimonio poseen acciones no las pueden restar. Es lo que está diciendo precisamente sobre la acidez en relación con las exclusiones, porque solamente me permiten restar una parte de mi vivienda de habitación y el resto tiene que pagar impuesto al patrimonio. La razón para no excluir las acciones, que es una buena preocupación de la gente, es porque la sociedad ya no paga impuesto, entonces lo tiene que pagar el accionista. Ese accionista incluye dentro de su patrimonio ese valor y tendrá que pagarlo a la tarifa del 1% por estos 3 años. Yo quisiera en este segmento terminar haciendo un comentario pequeño para este impuesto al patrimonio, en el sentido de que es muy importante que la gente sepa que el patrimonio se declara en función de la propiedad que tienen las personas naturales. Es muy frecuente encontrar un error en el sentido de que, es que como yo soy casado, aunque el bien está a mi nombre, entonces mi esposa declara la mitad y yo declaro la otra mitad. Eso no es así tributariamente hablando. Tributariamente los bienes, además civilmente también, los bienes son de su titular. Si el hombre casado tiene una propiedad que vale 100, él no puede decir que su esposa declare 50 porque ella no es la titular de esa propiedad, por más que moralmente se entienda que existe una comunidad en ese patrimonio. Y eso es muy importante porque a veces la gente cree que mi patrimonio vale 6.000, pero como la esposa participa en el 50, entonces ella declara 3.000 y yo 3.000, y entonces ninguno paga impuesto al patrimonio y resulta que eso está mal. Y también indicar que desafortunadamente esta vez la ley no excluyó de la base de impuesto al patrimonio, como sí se podía antes, los aportes que se pueden tener a través de los fondos de pensiones. Esa es una cosa que tenemos que resaltar, porque el producto de fondos de pensiones sigue siendo un muy buen producto, como lo hemos desarrollado a través de estos segmentos, pero para efectos de impuesto al patrimonio, lo que yo tengo en el fondo de pensiones, debo declararlo como parte de mi patrimonio y no lo puedo excluir para el pago del impuesto al patrimonio. En este último segmento quisiera que habláramos un poco del cambio en dividendos para las personas naturales y el componente inflacionario, para que no se nos queden esos dos temas importantes para quienes están conectados. Si quieres, empecemos con el componente inflacionario y le dejo el tema de los dividendos al doctor Corredor. Dale. En el tema de componente inflacionario, recordémosle a las personas que es un componente inflacionario o a qué está asociado. Algunos títulos que tienen un componente de renta fija, CDTs, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tenían un componente inflacionario, es decir, llamémoslo atado a esa indexación del dinero en el tiempo. Y de alguna manera el gobierno les daba un beneficio tributario, y es que eran considerados ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y el gobierno anualmente nos informaba cuánto porcentaje de ese rendimiento iba a ser no grabado y qué parte iba a ser grabado. Tuvimos años en la historia donde el 100% pudo estar no grabado. Para el 2017 tuvimos alrededor de un 64% de ese componente de rendimiento que fue no grabado, y ahora lo que dice esta ley de financiamiento es que se deroga el componente
inflacionario como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Qué significa esto? Pues que estos rendimientos pasan a ser 100% grabados. Este es pues el análisis para tener en cuenta para esos clientes que tienen estas inversiones de renta fija. Claro, pero además, Elisa, hay que tener en cuenta esto. El componente inflacionario como fenómeno permitía reducir la renta de los rentistas de capital, porque era un fenómeno asociado a los intereses y rendimientos financieros obtenidos del sistema financiero. Sin embargo, fíjense que aquí hay una buena noticia para los ahorros, para los que ahorran en los fondos de pensiones, porque teníamos una discriminación odiosa de parte de la doctrina de la autoridad tributaria, en el sentido de que ella consideraba que los rendimientos derivados de los fondos de pensiones no contaban con el componente inflacionario. Entonces, cuando una persona hacía el símil entre ¿qué pasa si yo tengo un CDT o qué pasa si tengo un ahorro en el fondo de pensiones? El CDT, el rendimiento tenía componente inflacionario y de acuerdo con el criterio de la DIAN, el rendimiento del fondo de pensiones no lo tenía. Eso al final generaba una desventaja discriminatoria hacia los rendimientos en los fondos de pensiones que se reducía porque el rendimiento no tributaba salvo que yo lo retirara. En cambio, en el CDT tributa y tributaba independientemente de que usted retire o no el recurso. Con la reforma tributaria esto se nivela porque se elimina el componente inflacionario, y si se elimina el componente inflacionario, ¿qué queda? Ahora queda una ventaja competitiva hacia el producto de fondos de pensiones, porque seguimos teniendo el elemento que no tiene 4 por mil cuando se retira, que sigue dentro de la ley, que sigue siendo un rendimiento que solamente se grava si se retira. No ocurre lo mismo con los CDTs. Y con la condición de que si cumple requisitos de pensión, compra vivienda o permanece 10 años, no hay ninguna retención en la fuente ni ese ingreso que debamos incluir dentro de la declaración de renta. Maravilloso, excelente resumen ese. En relación con los dividendos, para terminar, pues los dividendos también sufren un cambio, y es que se aumenta la tarifa del impuesto al dividendo. Realmente el dividendo venía grabado para las personas naturales con una tarifa que transitaba del 0 al 10%. Para los extranjeros y para los no residentes esa tarifa era del 5%. Con la ley de reforma tributaria los dividendos pasan a ser grabados con una tarifa que va del 0 al 15%, de una vez, hace un solo salto. Estamos en el 10, sube al 15. Y para los extranjeros la tarifa sube del 5 al 7,5%. Quizá es muy importante decirle a la gente que los dividendos cambian en su tratamiento tributario los que se distribuyan respecto de utilidades del 2016 y 2017. Perdón, 2017 y 2018. Los dividendos que se obtengan este año, que provengan de utilidades generadas por la sociedad en el año 2016 o anteriores, mantienen el mismo régimen tributario antiguo, es decir, ellos son no constitutivos de renta, ellos no pagan impuesto. Los nuevos, 17, 18, tienen este cambio tarifario. Eso es esencialmente lo que hay en materia de dividendos. Pero para precisar, y quisiera darle la palabra a Eli, los dividendos en los fondos de pensiones equivalen a rendimientos. O sea que acá uno no pudiera hacer el símil de que esto aplica si yo tengo un portafolio de acciones, por ejemplo. Sí, muy importante tu precisión. Muchos de nuestros clientes hoy tienen sus portafolios de inversión en productos de crecimiento donde hay un alto componente accionario. En estos casos, quien es el titular directo de esas inversiones es el fondo de pensiones voluntarias, y en esa medida solamente cuando el afiliado nos indica que va a hacer un retiro es que entro a liquidar esa unidad de valor y a generarle un componente que es capital y otro componente que es rendimiento financiero. Es decir, en esa medida yo no estoy generando dividendos directamente, sino rendimientos financieros. Pero además una cosa, perdóneme, aunque estamos ya casi muy al final, pero es que uno no se aguanta las ganas de hablar, se explota. Entonces, existía una regla, desafortunadamente, que decía que se asimilaban a dividendos los rendimientos derivados de los fondos de pensiones. Esa regla fue derogada, por fortuna, porque había una confusión del entendimiento sobre ese tema. Entonces, lo que yo recibo del fondo de pensiones es un rendimiento. Y ese rendimiento, así tenga como fuente un dividendo, un arrendamiento o lo que fuere, es un rendimiento que la ley califica como rendimiento asociado al término de permanencia del recurso, de destinación a vivienda o de cumplir los requisitos de pensión, y que los desgrava.
Si lo pone uno en dimensión real, el fondo de pensiones puede recibir un dividendo que no tributa en el fondo de pensiones, y luego cuando el inversionista del fondo, el ahorrador, lo retira, no lo retira como dividendo, lo retira como rendimiento, y como rendimiento lo retira con una tributación totalmente distinta a la que corresponde al dividendo. Eso también es muy bueno. Bueno, pues qué bueno haber estado aquí conectados. Les cuento que tuvimos una conexión récord de 3.400 personas ahí al frente de sus pantallas observando esto, y adicionalmente nuestra transmisión va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube para que pueda ser compartida y revisada para futuras revisiones. Muy importante, no es casualidad que hagamos este streaming tributario al comienzo del año, porque estamos justo en el momento en que uno puede tomar decisiones y sacarle el máximo provecho durante el año gravable a esos beneficios que nos trae la ley de financiamiento para estimular el ahorro. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, ese es el sentido, ese es el objetivo. Yo confío en que lo que hemos dicho a lo largo de estos 3 segmentos realmente ayude a enderezar un poco la curva de conocimiento de las modificaciones de la reforma. Yo no sé si volvieron a hacer la pregunta, no sé cómo se va a comportar el mercado, pero lo que tengo perfectamente claro es que yo voy a salir ahorita a consignar una platica al fondo de pensiones. Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado, y sus consultores y los canales de protección quedan abiertos para darles las precisiones que ustedes consideren necesarias a la hora de planear toda su optimización tributaria y sacarle el máximo provecho al ahorro para el cumplimiento de sus proyectos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, doctor Corredor. A ustedes. Protección presentó Actualización Tributaria 2019 con Orlando Corredor Alejo, experto tributarista. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.